Estamos de vuelta. En este momento estaremos abordando un tema de suma importancia y es la aprobación y también aplicación ODILI de la ley SB4. Esta ley es una ley migratoria que fue aprobada en Texas, que podría encarcelar hasta por 20 años a personas que sean localizadas transitando e ingresando de manera irregular a territorio estadounidense. Es una situación preocupante considerando que durante este año han retornado a nuestro país más de 16,000 guatemaltecos, quienes han sido localizados en este lugar intentando ingresar algunos y otros ya en territorio de manera irregular. Por supuesto que preocupa y también es importante socializar y dar a conocer en qué consiste esta nueva aplicación. Así es, Alejandra, esto es lo que intenta el gobernador Greg Abbott de Texas. Hablando de este tema, es sumamente importante darle a conocer que también ahora ha quedado prácticamente bloqueada. Ya lo hablábamos, Alejandra, de la importancia de que los guatemaltecos conozcan esta información, lo más reciente que tenemos. Por eso tenemos una entrevista en esta noche en voz del licenciado Oscar Ishiu, quien es especialista en temas migratorios, a quien agradecemos que nos acompañe en este momento tan oportuno para hablar del tema. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Hola, muy buenas noches hacia usted y a todos nuestros televidentes. Me presento rápidamente. Mi nombre es el abogado Oscar Ishiu. Soy abogado aquí en Los Ángeles, California, estado de California. Tengo la licencia federal de practicar inmigración en todos los 50 estados de Estados Unidos, pero lo más importante, orgullosamente, y lo repito, orgullosamente, 100% de padres guatemaltecos. Un placer poder informarlos de esta ley tan trágica que está en las cortes en esos momentos. Gracias por estar con nosotros. Definitivamente será un honor poder conversar con usted y poder comprender la aplicación de esta ley SB4 de manera concreta, en qué consiste y cómo se estaría dando la aplicación de la misma. Primero tenemos que entender qué pasó rápidamente les voy a dar un resumen. El lunes la Corte Suprema de Estados Unidos pausó esta SB4, pero después el martes en la mañana lo levantó. ¿Por qué lo levantó? Quiere decir que la SB4 ahora va en vigencia, va a estar activa. ¿Por qué? Porque dice que hubo un error administrativo que pasó en la Corte Federal abajo. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema es simplemente levantó la orden de parar la ley y la mandó de regreso a la Corte de Apelaciones. ¿Qué hizo la Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones, primero que nada, le puso otra vez un paro, fue hoy, le puso un paro otra vez a la ley SB4 para escuchar argumentos. Hoy a las 10 de la mañana, hoy miércoles, fueron los primeros argumentos. Entonces ahorita es mi entendimiento que la SB4 está temporalmente parada. Ok, ahora, ¿cuáles son? ¿Qué va a pasar? Porque no sabemos si la SB4 va a entrar o no va a entrar. Pero vamos a asumir, porque obviamente hace 24 horas estaba en vigencia, estaba activa. ¿Qué va a pasar? La ley SB4 ahora hace un delito estatal si una persona entra a Estados Unidos ilegalmente. ¿Por qué? Porque es un cambio. Porque generalmente solamente tenemos que entender que aquí en Estados Unidos somos 50 estados y cada estado tiene sus propias leyes. Las leyes migratorias es por la ley federal, o sea, el gobierno federal, o sea, la administración Biden, o también esta es la de Congreso y la Cámara de Representantes. Entonces, solamente ellos pueden tener responsabilidad de hacer leyes migratorias. ¿Quién hizo esta ley? Fue el gobernador Abbott del estado de Texas. Entonces, esta ley no es constitucional, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque ahora le da el poder a un policía estatal de estado de Texas agarrar a un inmigrante, detenerlo solamente porque el policía estatal, no federal, estatal, piensa que este inmigrante puede ser un inmigrante o tuvo una entrada ilegal hacia el estado de Texas. ¿Qué va a pasar con él? En teoría va a agarrar al inmigrante y lo va a llevar a un juez estatal de Texas. Quiero hacer una pausa rápidamente para que todos entendamos. Este juez estatal ahora tiene de facto order of deportation. Significa que el juez estatal puede decidir en deportar a la persona. Esa es una. Y dos, darle un delito criminal que se llama un misdemeanor. Esto es muy grave. Generalmente, la práctica de más de 100 años en nuestro país, en Estados Unidos, es que un juez federal en removal proceedings, o sea, en corte migratoria, es muy diferente corte migratoria
a corte estatal. Un juez de corte migratoria tiene el orden para hacer una orden de deportación. Esta ley ahora le da el poder a un juez estatal. Adicionalmente, algo que no muchos sabemos es que esta ley SB4 también da $1.500 millones para que Texas contribuye al muro. O sea, cambia completamente el panorama. Y hago un último comentario. Esta ley me hace pensar mucho en la ley SB 1017, muéstrame tus documentos, que fue tirada, fue eliminada en el año 2010, en el año 2010 por el estado de Arizona. La Corte Suprema de Estados Unidos tiró esa ley. Entonces, esta es mucho más conservativa y me hace recordar mucho a esa ley SB 1017 de hace casi una década y media. Claro, licenciado Ixu, ¿cómo afecta esta ley tanto a Guatemala como a México, que son países que están en la ruta migratoria? Es mi opinión que completamente, en inglés se dice reckless disregard, o sea, completamente le falta el respeto a la soberanía del país de México. Y no sería la primera vez, también lo vimos con la administración Trump. La administración Trump puso el programa Quédate en México, todos sabemos que era eso. Entonces, ¿qué hacía esto? Prácticamente si México tenía inmigrantes que venían a Estados Unidos a buscar un mejor futuro por la orden de la administración Trump, Quédate en México, ahora México tenía que ser responsable de todo el cuidado de las personas inmigrantes. Prácticamente México no estaba de acuerdo. Esta ley es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si un SB4, un policía estatal piensa que un inmigrante acaba de cruzar la frontera, lo puede agarrar, lo lleva a un juez, el juez le dice tienes dos opciones seguramente, te declaras culpable y te vas a la cárcel o te declaras culpable y te regresa a tu país. ¿Cuál quieres? Obviamente todos van a decir, me regreso a mi país. El problema es que la SB4 no lo va a regresar a su país. Si usted es de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, no, lo va a regresar en la frontera de Estados Unidos a México. Eso es un ataque a la soberanía de México. También afecta a los guatemaltecos, a mis queridos paisanos. ¿Por qué? Porque muchos guatemaltecos vienen a Estados Unidos para una ¿cómo se llama? Una oportunidad laboral, el sueño americano, o muchos también piden asilo. Entonces, si entran de forma ilegal, como miles y millones lo han hecho, los agarran y también los pueden deportar de regreso, y no a su país de origen, sino que a México. Por último, si usted conoce a una persona que en esos momentos es un inmigrante en el estado de Texas, ellos también, este mensaje es muy importante. Y le pido que tomen una captura hacia lo que voy a decir ahorita, porque le pueden salvar. Cada persona que está en este país tiene derechos constitucionales. Yo como ciudadano americano tengo los mismos derechos que un inmigrante, y un inmigrante a lo mío. ¿Por qué estoy diciendo esto? Todos tenemos el derecho del 4 amendamiento. Quiere decir que un policía estatal no nos puede parar, no nos puede buscar qué tenemos, no nos pueden abrir nuestros carros, no pueden entrar a nuestras casas, al menos que ellos tengan causa probable para pensar que nosotros hemos hecho un crimen. O si no, ellos tienen que tener una orden de juez que dice que si esta persona ha cometido un crimen, este es el permiso que le dé a la policía estatal para buscar su casa o buscar qué tiene adentro de sus bolsas. Entonces, si un inmigrante está caminando y un policía se le acerca y le quiere hacer preguntas, el inmigrante también tiene que saber. Él tiene el poder del 4 amendamiento, solamente se acuerdan del 4. No tienen ellos el derecho de que el policía no los toque, no les busque qué tienen adentro de las bolsas, o de su pantalón, o de su mochila, o de su carro, o de su casa. Y por último, hay dos más. Tienen el derecho de quedarse silenciados, callados, no decir nada, solamente su nombre y su apellido es todo. Y por último, exigir un abogado. Prácticamente le hacen una pregunta, con todo respeto oficial, yo tengo el derecho del 4 amendamiento y también tengo el derecho de no hablar y quiero un abogado, por favor. Muchas gracias, y es todo lo que tienen que decir. Eso es sumamente importante saberlo. Definitivamente es importante saberlo. Gracias por esas recomendaciones, principalmente para las personas que puedan enfrentarse a esta situación. Es importante que ellos sepan y puedan aplicar también los derechos que tienen y que definitivamente se deben de respetar. En este sentido, y retomando el tema de la aplicación de esta ley, ¿podría ser que otros estados quieran implementarla y
replicar la misma. Puede ser, pero ahora solamente estaríamos especulando. El estado que tal vez posiblemente estaría el próximo es el estado de la Florida, porque ahorita en estos momentos el Governor DeSantis está haciendo muchas leyes anti-inmigrantes, que hemos tocado ese tema en programas anteriores. Pero ahorita el gobernador Abbott hizo esta ley solamente para, como se dice, testear las aguas, para ver qué va a decidir la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahorita sí, la SB4 está parada, está en la Corte de Apelaciones. Tenemos que entender, está entre comillas, hay 3 niveles, entre comillas. Ahorita están en el nivel 2, están escuchando argumentos. Los argumentos pueden ser 2 semanas, 3 semanas o hasta 6 meses. De lo que decide la Corte Suprema, de lo que decide esta Corte, donde está ahorita la Corte de Apelaciones, se va a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos y ahí va a estar la decisión final, si la SB4 es constitucional o no es constitucional. Yo más creo que la SB4 no puede ser constitucional por la razón que ahora, le repito, un policía estatal va a parar a una persona. ¿Pero por qué lo va a parar? Porque piensa que acaba de cruzar la frontera. ¿Pero por qué? Es muy claro, por el color de su pelo, por el color de su piel, por el color de sus ojos. Prácticamente se llama en inglés un racial profiling. Está discriminando por medio de su etnicidad, de su raza. Y es una ley muy discriminatoria y por eso es no constitucional y por eso es mi entendimiento y es mi análisis y estoy vivo con mi análisis que la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando llegue, la SB4 va a ser completamente destruida. Claro, licenciado Issue, brevemente, ¿cuál es la situación actual de Texas en relación al tema migratorio, tomando en cuenta esta retórica antimigrante que ha implementado el gobernador de Texas, Greg Abbott? Greg Abbott está claro en sus palabras. Hoy habló y dijo que él está haciendo todo para parar, y le digo entre comillas lo que él dijo, parar la invasión inmigratoria que está pasando en este país. Él también comentó por la falta de liderazgo del presidente Biden en no hacer nada. Y también él también comentó, cuando los inmigrantes entran a Estados Unidos, le dan un papel, se llama un Notice to Appear. Este Notice to Appear es que se tienen que mostrar a la corte. Es muy importante. Cuando le dan un Notice to Appear, no es para que ellos regresen a corte y la corte les pregunta cómo está su estadía, cómo se sienten. No, es para su procedimiento de deportación. Entonces, lo que alega el gobernador Abbott es que la administración Biden y el gobierno no está haciendo nada. El gobernador Abbott dice que hay una invasión de inmigrantes. También dice que muchos inmigrantes han sido extorsionados y víctimas de violencia por los carteles y por los coyotes. Y esa es una manera de protegerlos a ellos, a los inmigrantes, y también proteger a Texas. Y también ahorita no hay una solución en una migración, porque prácticamente lo que está haciendo ahorita la administración Biden es solamente entre comillas, abre la puerta, el inmigrante entra y después solamente entra para hacer una U-turn, o sea, para regresar y cierra la puerta, porque no están dando el asilo, es muy difícil obtenerlo y no están dando ni permisos de trabajo. Entonces, es una situación, es un sistema quebrado y es muy lamentable. Licenciado Issue, gracias por acompañarnos esta noche, por estar con nosotros y por abordar ampliamente este tema. Es muy importante. Guatemala no solo es un lugar en donde transitan migrantes de otros países, sino también somos un país que genera migración y es de suma importancia que se conozca esta información. ¿De qué manera se despide esta noche? Muchísimas gracias por la invitación. Le mando un fuerte abrazo hacia todos nuestros televidentes. Y si me pueden seguir en las redes, le apreciaría mucho. Mis redes sociales es @abogadooscargt. Se los repito una vez más, es @abogadooscargt. Estoy en Facebook, Instagram y TikTok. Un placer. Feliz noche. Muchísimas gracias al licenciado Oscar Issue, especialista en temas migratorios, oportunamente acompañándonos a Alejandra en esta noche hablando del tema de la ley esta de penalización de los migrantes que ingresan a Estados Unidos, la SB4. Vamos a la pausa. Ya volvemos.